¿Qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Estamos en el mensaje número 3 de Reconstruyendo las Ruinas. El título de nuestro mensaje para hoy es No estemos más en oprobio. En el primer capítulo estuvimos hablando acerca de la oración de Nehemías. Estuvimos hablando cómo su hermano y sus amigos llegaron a Nehemías y le dijeron que su pueblo estaba en ruinas. En el segundo mensaje vimos acerca del favor de Dios sobre el plan de Nehemías, porque Nehemías pide permiso al rey para poder ir allá a Jerusalén y edificar los muros. Y vemos la providencia de Dios en esta parte, porque Nehemías no solo pidió permiso, sino que también se le otorgó autoridad para que nadie le impidiera el paso para llegar a Jerusalén, y también el Señor le dio madera y materiales para construir. Ese fue el segundo mensaje, y ahora en el tercero vamos a estar viendo que Nehemías ya está en el campo. Nehemías ya está en el lugar de los hechos en Jerusalén, donde va a empezar a construir. Metámonos de lleno en nuestro mensaje y deseamos y pedimos la guía del Señor para que nos hable en lo que vamos a estar hablando. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Eso es lo que dice nuestro primer versículo. Es importante entender que Nehemías llegó a Jerusalén y se tardó 3 días en decirles qué hacer a los oficiales y al pueblo entero. Durante 3 días Nehemías no decía ni una sola palabra. Durante 3 días Nehemías estuvo callado. Durante los primeros 3 días Nehemías se dedicó a ver, a observar, a inspeccionar todo lo que iba a ser el trabajo de construcción. Fue un trabajo, una dedicatoria a la inspección de cómo vamos a edificar. Nehemías se tardó 3 días para poder planificar todo antes de reunir a todo el pueblo y decirle qué es lo que iban a hacer. Versículo 12 dice: Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Nehemías tomó unos pocos hombres y salió de noche. Nehemías agarró la iniciativa de salir de noche a espiar la tierra, a espiar los muros, a espiar y ver cómo iba a ser para empezar el proceso de edificación. También el texto dice de que no habían caballos, no había cabalgadura. Y esto habla que Jerusalén estaba pobre, Jerusalén estaba en ruinas, Jerusalén estaba en miseria, y por eso no habían ni caballos, excepto el único que él había llevado de allá, ¿no es cierto?, de Persia. Entonces, así de pobre estaba Jerusalén. Lo interesante de esto es que en los tiempos de Salomón, Jerusalén tenía los mejores caballos del mundo. En los tiempos de los reyes, el pueblo de Israel no había nadie que tuviera los caballos en cantidad y en calidad que ellos tenían. Pero eso fue antes. En este tiempo de la historia era otra historia. No había ni un caballo disponible. No había nada disponible para poder montar y salir a espiar los muros, excepto el único caballo en el que Nehemías había llegado. Y eso nos habla a nosotros de lo pobre que estaba el pueblo, la ciudad. El versículo 13 y el 14 son juntos, lo vamos a leer unidos. Dice: Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasó luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Estaba todo derribado, no había espacio para pasar, todo estaba completamente consumido y no había acceso. Los accesos eran bastante difíciles. Versículo 15: Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Nehemías llegó al punto de partida, de allí salió, le dio la vuelta a los muros, llegó hasta un lugar específico y desde allí mismo se devolvió. Algo que usted tiene que entender, hermano, es que Nehemías no rodeó todo el territorio completo de donde estaban los muros. Nehemías solo rodeó una parte. Y era suficiente ver una parte para ver
la condición en la que todo se encontraba. Versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho tampoco. Hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían esta obra. Eso es lo que dice el versículo 16. Nehemías fue estratégico, Nehemías fue inteligente, Nehemías permaneció callado y discreto, guardando su plan, esperando el momento correcto para decir lo que Dios había puesto en su corazón. Qué importante es esperar los tiempos de Dios, iglesia. Qué importante es esperar, qué importante es permanecer discreto y callado y esperar el momento de hablar y esperar el momento de conversar. Qué importante es esto. Pues vemos esto en Nehemías, un hombre sabio, inteligente, discreto, tardo para hablar e inteligente para esperar su momento para poder compartir. Versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El versículo 17 es el versículo que está fundamentada toda esta serie. Este es el versículo clave de este libro en el cual todos los mensajes que vamos a compartir esta temporada se encierran en este versículo. Este es el versículo más importante de todo el libro. Este es el propósito. En este libro tenemos la idea, la razón, el propósito de por qué este libro se escribió y también el por qué nosotros estamos compartiendo y estudiando y profundizando este libro. ¿Por qué? Porque es el momento de salir del oprobio. Pero no vamos a profundizar en este versículo porque es el versículo de nuestra aplicación, así que vamos a continuar con el estudio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, bueno, entonces levantémonos, edifiquemos. Y así se esforzaron sus manos para bien. Maravilloso lo que dice el versículo 18, porque cuando Nehemías los amonesta acerca de no estar en desgracia, les cuenta cómo la escondida mano de Dios fue buena sobre él. Entonces Nehemías, al contar estas cosas a los líderes, ellos al escuchar dijeron, wow, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de motivación y dijeron, levantémonos. Dijeron, edifiquemos. Quiero que nos levantemos. Quiero que nosotros también como iglesia nos levantemos. Quiero que nosotros como iglesia podamos decir, edifiquemos. Que nosotros podamos decir, levantémonos. Que nosotros podamos decir, manos a la obra. Importante cómo Nehemías motiva, cómo Nehemías influencia, cómo Nehemías mete una inyección de fuerza y de ánimo al pueblo para decir, edifiquemos y construyamos. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que ustedes están haciendo? ¿Acaso ustedes se rebelan contra el rey? Bueno, hermanos, el diablo se hace presente en medio del proceso. El diablo se hace presente en medio de la edificación. Cuando tú edificas, cuando tú construyes, cuando tú lideras, cuando tú estás pionerando algo, cuando tú estás avanzando, el diablo se va a hacer presente. Y él va a cuestionar el trabajo, él se va a oponer y te va a poner duda y va a frenar el trabajo que tú estás haciendo. Pero lo que estos hombres no sabían es que Nehemías era el hijo favorito del rey y Nehemías tenía todo el favor del rey y no solo del rey, sino de Dios también. Entonces es maravilloso ver que Nehemías tiene el completo respaldo de Dios. Versículo 20. Y en respuesta Nehemías les dijo, no nos oponemos al rey y el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La respuesta de Nehemías también fue estratégica, diciéndoles ustedes no tienen nada que ver en esto, este no es su proyecto, ustedes ni siquiera son del linaje judío, ustedes no son de nuestra sangre,
Ustedes son una representación del diablo y en este momento los reprendo en el nombre de Jesús. Fuera de acá, la mano de Dios nos va a prosperar. Y esto también es una manera de cómo nosotros también tenemos que confrontar y enfrentar la oposición con carácter, con firmeza, con convicción y con el respaldo de Dios. Muy bien, hemos leído todos estos versículos desde el 11 hasta el 20 y la pregunta aquí es, ¿cómo aplicamos esto nosotros a nuestras vidas? ¿Qué vemos acá en esta historia? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en esta historia? Hemos dicho que el versículo 17 es el versículo de nuestra aplicación, así que vayamos y leámoslo una vez más. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermanos, la palabra aquí central, el epicentro de este versículo y de este libro es el oprobio. No estar más en oprobio. Más allá de construir, más allá de edificar, más allá de decir yo quiero salir de esta posición, yo quiero salir del pecado. Aquí, hermanos, es el oprobio. El oprobio es el denominador, el factor central de este mensaje y de toda esta serie y de todo el libro. Nehemías anima al pueblo a dejar el oprobio. Ahora, ¿qué significa oprobio? ¿Qué significa oprobio? ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, el origen de esta palabra viene del latín, ¿ya? Y significa deshonra y vergüenza pública. Esto significa oprobio, deshonra y vergüenza pública. Un ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Esto nosotros lo ilustramos cuando tú eras niño y después de un examen final o de un examen importante en la escuela, la maestra agarraba todas las calificaciones y las iba diciendo en voz alta. Y cuando decía la tuya, todo el curso se reía porque era una nota mala, una nota baja. Tú reprobaste el examen y la maestra lo dijo en voz alta. Tú ibas allí viendo, escuchando, que ella iba mencionando notas buenas, aprobadas, y cuando llegaba la tuya, la decía en público y todos los niños lo escuchaban y todo el mundo se reía. Eso significa que la maestra te ponía en oprobio. La maestra te ponía en deshonra y en vergüenza pública. Todo el mundo se burlaba, todo el mundo sabe tu problema. Todo el mundo sabe que tú habías reprobado. Todo el mundo sabía y se burlaba de tu calificación. Entonces, eso significa oprobio, deshonra y vergüenza pública. Iglesia, estamos en aplicación y así estaba Jerusalén. Los pueblos vecinos se burlaban de ella, los cananeos, los filisteos, los amonitas, los de Samaria, todos se burlaban de Jerusalén por haber sido antes una ciudad gloriosa, una ciudad en la cual la mano de Dios estaba con ellos, y ahora una ciudad en vergüenza pública, una ciudad en la que todos miran sus ruinas, todos miran su desgracia, todos pueden ver su pecado, todos pueden ver su mal, su afrenta. Entonces, el problema, el pecado, la desgracia de Jerusalén está expuesta. Todo el mundo lo mira, todo el mundo lo nota, todo el mundo lo sabe, y eso es estar en oprobio. Eso significa oprobio. Y cuando Nehemías viene y dice no estemos más en oprobio, Nehemías está diciendo no estemos más en deshonra y en vergüenza pública. Basta de esto. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Esto es muy importante porque así estaba Jerusalén. Pero esto era Jerusalén, esto era el pueblo. Pero ¿cómo nosotros llevamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo está entonces mi vida? ¿Cómo está entonces tu vida? ¿Estás tú en vergüenza pública? ¿Estás tú en deshonra? ¿Te conocen por tener una reputación mala? ¿Ya vistes el mal en el que estás? ¿Ya te diste cuenta?
¿Tu vida está desierta y tu testimonio consumido por el fuego? ¿Estás en oprobio? ¿Estás en vergüenza pública? ¿Estás en deshonra? A lo mejor te conocen por ser el que eres. Si todo el mundo sabe tu lucha, si tu pecado está expuesto, si tu debilidad está a la luz, si tus áreas débiles son conocidas por las demás, si te sientes pisoteado y desprotegido, sientes que no tienes las armas ni las herramientas para cambiar, tus amigos se burlan de ti, el mundo, la comunidad se burla de ti, te sientes juzgado, señalado, avergonzado por lo ocurrido, chato de ser la carne de las críticas. Bueno, entonces no estés más en oprobio, no estés más en deshonra y en vergüenza pública. ¿Por qué? Porque tienes que construir. Construye, edifica. A lo mejor te conocen por tu carácter, a lo mejor te conocen porque eres muy enojón, a lo mejor te conocen porque eres un poco iracundo, te conocen porque a lo mejor has cometido errores y en realidad todo el mundo sabe, tu problema es público y eso es estar en deshonra, eso es estar desprotegido, eso es estar de alguna manera en oprobio. Entonces eso es de lo que Dios quiere rescatarte. De eso Dios te quiere rescatar. Y Dios te quiere animar a que construyas un nuevo testimonio, que edifiques una nueva vida en Dios, que construyas una vida espiritual, que construyas un futuro en Cristo. Construye un nuevo testimonio, construye una nueva reputación en la fe, en Cristo. Ese es el llamado, iglesia. Edifica un nuevo ambiente para tus hijos. Provee una estabilidad integral para tus hijos, una estabilidad emocional y espiritual para tus hijos. Saca a tu familia de la vergüenza pública. Sácate, como dicen en México, sácate a ti mismo de la vergüenza pública. Sale de allí, edifica, hermano. Edifica, construye, trabaja. Sal del oprobio. Vive una vida guiada por el Espíritu. Vive una vida guiada por el Señor. Pero aquí está lo siguiente, iglesia, que para construir hay que ensuciarse, para construir hay que trabajar. El pueblo tuvo que trabajar, el pueblo tuvo que salir de la zona de comodidad, hay que ensuciarse para hacer el cemento, hay que ensuciarse para cargar la arena y los bolones, hay que empolvarse la cara con el esmeril, con el galletero, hay que machucarse los dedos con el martillo, hay que hacerse un par de cortes en los dedos con el serrucho. Hay que mojar el sudor, la camisa de sudor, hay que mojar la frente de sudor. Hay que agarrar el chuzo y hacer un par de hoyos en tierra dura. Hay que hacerse un par de ampollas en las manos para construir. Hay que levantarse temprano, hay que ceñirse los lomos. Hay que trabajar, hay que moverse. Construir no es solo no, hay que moverse, hay que hacerse ampollas en las manos, hay que sacrificarse. Sácate a ti mismo de la vergüenza pública, sácate a ti mismo de la deshonra, saca a tu familia de allí, sácalos de allí, libéralos de allí, edifica, ensúciate las manos, métete al agua y empieza a trabajar, empieza a edificar. Hermanos, necesitamos construir una nueva reputación, necesitamos construir un nuevo testimonio, necesitamos construir una nueva vida en Cristo. Necesitamos construir un nuevo futuro en Dios. Necesitamos pensar bíblicamente en Dios. Entonces, este es el mensaje. Esta es la aplicación de nuestro mensaje. Nehemías llamó al pueblo a no estar en deshonra, a no estar en vergüenza pública, y el Señor te llama a ti mismo a salir también de esa vergüenza pública. Sácate a ti mismo, saca a tu familia de la vergüenza pública. No estés más en oprobio. No estés más en oprobio. Hermanos, nosotros no solo estamos plantando una iglesia, estamos también plantando una reputación. Estamos construyendo una reputación que está por los suelos en esta ciudad. En esta ciudad, aquí en Chile, la gente le ha perdido la confianza a la iglesia. La gente le ha perdido la reverencia a la iglesia. Todo el mundo le ha perdido el respeto a la iglesia en esta ciudad. Y el Señor nos ha llamado a construir, a edificar una nueva
reputación, un nuevo testimonio. Y esto ha ocurrido por las malas administraciones, por el pecado, por las divisiones, por la adicción al protagonismo, por la reputación de la iglesia. Por eso la reputación de la iglesia está en ruinas, por contumaces que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso la reputación de la iglesia en esta ciudad está tan pisoteada. Y el Señor nos ha llamado a levantar, no solo a plantar una iglesia física, sino también a plantar, a levantar, a construir una nueva reputación, a construir una nueva historia con respecto a la iglesia. Jerusalén necesitaba una nueva reputación. Jerusalén necesitaba salir de la vergüenza pública, de ser el escarnio de las críticas, de ser el escarnio de las burlas. Y Dios se la dio. Dios sacó a Jerusalén de esa posición. ¿Y cómo lo hizo? Porque ahora nosotros, su iglesia, somos la nueva Israel. Somos el nuevo pueblo de Dios. Ahora nosotros somos esa nueva Jerusalén, el remanente, y la iglesia será esa nueva Jerusalén hasta que estemos también allá en el cielo con Cristo. Aquí en la tierra, y también lo será por la eternidad. Así que iglesia, construye, 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 construye. Sal de la vergüenza pública y sal de la deshonra, sal del pecado. Ese es el mensaje, esa es la aplicación. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de esta maravillosa serie basada en Nehemías, reconstruyendo las ruinas. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.